bien, ahora quiero que para aquellas personas que estén interesadas en convertir su unidad didáctica integrada, en convertir su tarea en una tarea mucho más compleja, ¿vale? Eh, bueno, sabéis que una tarea compleja está compuesta de muchas más tareas, ¿no? Y que para poder generar un proyecto, por ejemplo, considerado proyecto desde el aprendizaje basado en proyectos, desde el ABP, eh, sencillamente lo que tenemos que hacer es añadir algunos elementos y complejizar un poco la tarea que estamos desarrollando. Pues normalmente hay proyectos que tienen una sola tarea, pero al implicar muchos más aspectos, ¿m? Normalmente tienen más de una tarea. Como ya vosotras y vosotros habéis vivido el proceso de elaboración de una tarea sencilla, si queréis complejizarla, creo que en muchos casos os expliqué a alguien que planteaba un programa de televisión que viene a ser un megaproyecto, además una tarea compleja, una tarea de tareas, ¿no? Y que implica la elaboración de más de una tarea. ¿Mm? Entonces, ¿cómo nosotros convertimos nuestra unidad didáctica integrada, bueno, nuestra tarea, mejor dicho, cómo convertimos nuestra tarea en un proyecto? Pues fijaos, lo más importante está en la socialización. De alguna manera está expresada también en nuestras tareas y actividades, ¿no? Pero aquí, en el aprendizaje basado en proyectos, es un componente clave y claro. ¿M? Parte de entender el aprendizaje como una experiencia de socialización, tanto en cuanto a sus objetivos, aprendemos para ser miembros activos de una comunidad o una sociedad, como en, como en cuanto a los modos de aprender. Aprendemos a través de la interacción con otros, sean docentes, aprendices o agentes externos, y sea esta interacción directa o mediada por algún instrumento de comunicación. Entonces, aquí lo que veremos son vías para enriquecer los procesos de socialización que se contemplan en nuestro proyecto en tres movimientos. ¿Mm? Un primer movimiento, que sería dentro del aula, centrado en los grupos interactivos. Hay quien cumple este movimiento a través de, el aprendizaje cooperativo. Pero, desde el trabajo que nosotros vamos a hacer en este curso, si aceptáis el reto, ¿m? En el siguiente bloque veremos los grupos interactivos, pues será ese movimiento dentro del aula estará centrado en los grupos interactivos, que como os dije claramente, desde el punto de vista de modelo de enseñanza, es el metamodelo dialógico y permite trabajar el resto de modelos a través de actividades en el aula. Actividades que están mediadas por un adulto que dinamiza cada una de las mesas de trabajo, ¿m? Donde van a estar, que vamos a conformar a través de grupos de alumnado. Luego, un movimiento hacia afuera del aula para el desarrollo de propuestas de investigación, aprendizaje de servicio o emprendimiento. Y un movimiento hacia dentro del aula para constituir comunidad de aprendizaje a partir de la participación de agentes externos en el proceso de aprendizaje. Bueno, esto va a depender de la tarea que nosotros tengamos propuesta y eh, de si queremos convertir o no en un proyecto ABP, basado en el aprendizaje basado en proyectos, nuestra tarea, ¿vale? Que no deja de ser un proyecto, pero quiero decir, si lo miramos en la perspectiva ABP, la clave, lo más importante está en estos tres aspectos de la socialización. Porque estos tres movimientos aportan, además de veracidad y realismo a tu proyecto, información, valores, profundidad y matices, y por ello, pues, yo te animo a incorporar estas estrategias de socialización rica, ¿no? A ver, para eso hay que profundizar en algunos aspectos. Por ejemplo, socios. Cuando hablamos de socios, hablamos de personas que puedan compartir el proyecto con vosotros. ¿Mm? ¿Entre quién podéis encontrarlo? Compañeras docentes o compañeros docentes en el centro, de otros centros, en el servicio de formación del profesorado,
¿Quién es el socio? Es una persona que te prestará algún tipo de apoyo para la realización del proyecto, bien en algún momento específico a lo largo de su desarrollo, para ayudarte a programarlo, para apoyarte con las TIC o para lo que tú creas necesario. Y bueno, en este caso debéis especificar la labor que desempeñarán estos socios en vuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto, ¿vale? Que estamos desarrollando eh, una tarea, pero claro, queremos, como hay asignaturas que imparte en nuestra aula algún otro docente, hablo en el caso de primaria. Por ejemplo, ciencias naturales, o necesitamos o queremos trabajar un proyecto que se potenciaría si se implicara la maestra de música, la profesora de música, o la maestra de educación física, la profe de educación física, o el profe, pues exactamente igual. Y necesitamos que para poder llevar a cabo nuestro proyecto, él se asocie con nosotros y decida ¿m? incorporar, incorporarse a la tarea. Ya tenemos una persona que nos va a prestar su colaboración. O si con mi paralela o mi paralelo, o si estoy en el instituto y estoy en el departamento, yo qué sé, lengua y literatura, y necesito asociarme con otros compañeros y compañeras para desarrollar la tarea o asociarme con un docente que imparte otra asignatura y que yo estoy seguro que esa asignatura, por ejemplo, con el de tecnología o informática, que con esa asignatura va a ganar mucho mi tarea porque hay una actividad que implica el trabajo en esa área. Pues allí yo tengo un socio. ¿Mm? Es una persona que me va a prestar algún tipo de apoyo. Y entre los socios también puede haber gente de fuera del centro que puedo necesitar en algún momento porque tiene un conocimiento muy específico sobre el tema que estoy tratando, es un especialista en ese tema, y yo quiero que durante uno de los movimientos, en el movimiento hacia dentro del aula, venga, entre en mi aula e imparta una charla o me asocio con la perrera municipal o me asocio con para que vengan a impartir o si mi tarea implica aprendizaje de servicio y que el alumnado o alguien que propuso allí algo de la venta de algo, que mi alumnado pueda contactar con esa ONG o con esa. Allí está. Luego, bueno, esto del perfil de los estudiantes, de todos modos vosotros ya lo tenéis de alguna forma en vuestra tarea, o sea que esto no lo tenéis que mirar tanto. Lo de la profundización en la relación con el currículo, también ya lo tenemos. ¿M? Ya lo tenemos. El producto final ya a estas alturas está más que definido. ¿M? Y para este caso, para el caso de quien quiera incorporar el tema de la perspectiva del ABP, convertir su tarea de trabajarla desde la perspectiva del ABP, pues esto todas las tareas lo tienen. Y entonces, la fase de desarrollo del proyecto, ¿vale? Que las actividades, entonces, en este caso, las planteamos por etapas. ¿M? Entonces, las actividades iniciales que tengan que ver con la investigación y planificación de la tarea, ¿no? Lo que me va a permitir acercarme al objeto de estudio, lo que va a permitir al alumnado que trabaje que tenga una primera aproximación entre el primer trabajo de análisis, de revisión documental, se incorpora en la etapa de investigación y planificación, luego está la etapa de desarrollo del producto final, que es básicamente, que son esas etapas intermedias, ¿no? Hasta que nosotros desarrollamos el producto final y luego vendría la última etapa, que es la de exposición y evaluación, donde se hace una presentación de ese producto final, que además es una presentación ante un público. Siempre es importante en el aprendizaje basado en proyectos que cuando se desarrolla un proyecto, en la etapa de exposición, ¿m? La exposición no solo se haga ante el salón de clase, porque como tenemos un producto final que tiene un impacto social, ¿no? Partimos del contexto. En esta última etapa de exposición y evaluación, nosotros contemplamos la venida al aula o al centro de personas de fuera y de los mismos especialistas que han sido nuestros socios a que vengan dentro del aula. Entonces, en estas etapas, lo mismo que hacéis en las actividades, ¿no?
Lo que debes indicar es si formularéis los grupos interactivos con movimiento dentro del aula, si haréis alguna salida, movimiento fuera del aula, o si invitaréis especialistas a vuestra aula, movimiento hacia dentro del aula. Aquí me quiero detener un poco para que quede muy claro eh, lo del tema de la socialización y los movimientos. Lo de la socialización está por aquí. Sí, claro, aquí está, ¿no? Cuando decimos que nuestro proyecto tiene que tener un movimiento dentro del aula centrado en los grupos interactivos, es porque nosotros en algún momento vamos a contemplar hacer los grupos interactivos. Luego, ese movimiento hacia afuera del aula para el desarrollo de propuestas de investigación puede ser, imaginaos que estamos haciendo un periódico escolar. Nosotros deberíamos ir a una redacción de un periódico real y verdadero para que nuestro alumnado tenga contacto, ¿m?, y sepa cómo funciona una sala de redacción, por ejemplo. O si nosotros nuestra tarea o nuestra tarea es realizar una obra de teatro, pues tenemos que ir, ¿m?, a presenciar una obra de teatro en tras cámaras. Vamos a algún grupo de teatro de la localidad que conozcamos o que nos permita saber cuál es el trabajo que ellos desempeñan. Y claro, para poder hacer ese movimiento hacia afuera del aula, antes hay que tener un trabajo previo realizado. O sea, el alumnado ya tuvo que haber pasado por la primera etapa de investigación. Cuando decimos redacta, y ahora redacta las preguntas para, pues mira, podemos contemplar una entrevista a artistas de verdad, ¿m?, y que quien se está encargando del guión, que hable con un guionista de una compañía de teatro, quien se va a encargar de actuar, que hable con actores, que le cuente, ¿m?, quien se encarga de la escenografía, quien se encarga del vestuario, que ellos puedan conocer cómo se trabajan cada una de estas cosas en el mundo real. O, por ejemplo, se me viene a la mente cuando estamos trabajando algún tema histórico y vamos a hacer una visita a un museo, ¿no? A un museo o a un especialista en historia que nos muestra, o hacemos una visita guiada, perdón. Una visita guiada que nos permite saber ¿no?, el contexto en el que se dio ese hecho o el momento, o si estamos hablando de patrimonio, de arqueología, si queremos hacer una ruta mm, arquitectónica por la ciudad. Depende del trabajo que siempre pensemos, depende del trabajo que estamos realizando, si lo vamos a convertir en proyecto, ¿vale? Si estamos trabajando un plan de reciclaje, por ejemplo, un plan de reciclaje, un plan de limpieza, una propuesta de limpieza, pues nosotros deberíamos hablar directamente con la gente que se encarga de gestionar este tipo de cosas, bien en el ayuntamiento, bien, ¿no?, para saber cómo es tu trabajo, en qué consiste, ¿no? Vamos al centro de reciclaje de la empresa encargada de la disposición de los desechos sólidos de nuestra ciudad. Y vamos allí. Y miramos que el alumnado sea capaz de ver cómo funciona eso en la vida real. Porque él necesita dar un problema real a una situación. O sea, él necesita saber cómo funciona eso. Y luego el movimiento hacia dentro del aula es porque invitamos a un especialista. Ya también nosotros tenemos que mirar el momento. ¿Cuándo invito a alguien a que venga adentro del aula a hablar? Pues eso dependerá del proyecto que tengamos. ¿Mm? Si estamos en la hora para afinar los últimos detalles de la representación, podemos traer a un director de teatro que mire cómo tenemos dispuesta la escenografía, cómo tenemos dispuesto todo para poder entrevistarle, para poder interaccionar con él, interactuar con él y que nos dé ideas de cómo deberíamos, según la luz, según, ¿m?, por ejemplo. O traemos a un periodista, ¿m?, quienes estamos haciendo, ya no vamos a la sala de redacción, sino que traemos un periodista especializado en determinado ámbito porque nos interesa para un gran reportaje que queremos hacer para nuestro periódico escolar, para que se le haga preguntas específicas
sobre cómo vamos llevando nuestro trabajo. O si estamos haciendo una receta de cocina, simplemente traemos a una chef o a un chef o invitamos a las cocineras de nuestro centro a que vengan a impartir una charla. Porque claro, si al final el producto final tiene que ser servido para todo el alumnado, pues... Entonces, espero que esto te dé una idea clara de la importancia de que estos movimientos existan. Si hablamos de un proyecto desde la perspectiva de aprendizaje basado en proyectos, esto tiene que existir, ¿vale? Entonces, ya he hablado de todo esto, el socio, los socios, que son muy importantes, ¿vale? El producto final, las etapas, la temporalización, que eso vosotros lo tenéis está contemplado dentro de la tarea, ¿no? La temporalización, el tiempo que vamos a dedicar, las semanas. Y luego están los recursos materiales, incluidas las herramientas TIC, y los recursos humanos, que eso también está contemplado en nuestra tarea, ¿vale? La participación de las familias. Entonces, ahora a lo que voy es a que con respecto a las herramientas TIC, sí que deberíamos tener una herramienta TIC que bien sea producto final o que nosotros indiquemos que la vamos a utilizar. Pero cuando hablo de herramienta TIC no solo hablo de que usan Internet o de que utilizan la pizarra digital o utilizan el ordenador. Hay una página, perdón, hay una página web que se llama artefactosdigitales.com y en esa página vais a poder encontrar una serie de artefactos digitales que pueden potenciar el proyecto que vosotros vais a presentar. Hay personas que sí que han incorporado a su tarea determinadas aplicaciones para trabajar, pero si lo que estáis pensando es un proyecto desde la perspectiva del aprendizaje basado en proyectos, deberíais garantizar el uso de, de una aplicación y yo os recomiendo, sobre todo porque tiene un enfoque estrictamente educativo, es de la gente de Conecta 13, se llama artefactosdigitales.com. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en convertir su tarea en un proyecto, les invito a que incorporéis todas estas recomendaciones a la tarea. Y hemos finalizado. A ver, ahora sí.